¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren qué bonitas estas flores pompón, que las podemos hacer en un ratito, un montón. Acá está combinada con hojitas. Es una flor muy linda y fácil de hacer. Hay muchísimas florcitas que se hacen con este sistema, que es enroscar. Acá yo tengo con distintas hojitas. Estas tienen unas hojitas más larguitas. Estas tienen las hojitas, que todas estas hojitas las hemos hecho en un montón de proyectos aquí en el canal. Y esta tiene dos colores, miren qué bonita. Está combinada, esta es matizada, pero ustedes pueden elegir. Acá están hechas con lana, podrían hacerlas con hilo de algodón también. Y bueno, ¿qué vamos a necesitar para hacer esta flor tan linda, tan vistosa, que la podemos aplicar en infinidad de proyectos? Es el material, obviamente, yo voy a tejer con lanitas un poquito más gruesas. Vamos a necesitar un verde. Vamos a dejar por ahí. Vamos a hacer otra igual a esta. Miren que esta tiene como, es más pomposa. Bueno, usé la lanita con dos colores. Entonces, si ustedes van a tejer con lana finita, por ejemplo, esta está tejida con lana finita, que sería esta, y es matizada. Entonces la aplican doble o 3 hebras si es finita y quedan muy lindas porque quedan bien mulliditas. Entonces un verde, cualquier verde para utilizar como base y para las hojitas. Y luego jugar con los colores. ¿Qué otra cosita? Ah, miren qué fácil, la famosísima regla. Bueno, si ustedes no tienen una reglita, puede ser un cartoncito que sea bastante firme con aproximadamente estos que son 3 centímetros. 2 centímetros y medio, todo va a depender porque sería el largo de cada uno de los pétalos. Entonces ustedes calculen, por acá tengo otra, esta es más chiquita y les voy a mostrar. ¿Ven? 3 centímetros y medio mide esta de ancho. Esta es un poquitito más angostita, que si queremos hacer una flor más pequeña podemos utilizar o una reglita, una madera, un cartoncito que sea bastante firme para poder trabajar nosotros y hacer estas flores que son divinas. Y bueno, la aguja, tengo una aguja número 4 para trabajar con este grosor. El tamaño de la flor, todo va a variar primero por el tamaño que uno elige hacerla y también los grosores, el grosor del material y el grosor de la aguja. Pero miren qué fácil, qué lindas que son para hacer. Vamos a hacer una base de cadenas. En mi caso, voy a cargar 60 puntos. 60 puntitos de cadena. Una vez que tenemos el largo, que pueden ser 50, pueden ser 60, pueden ser 70. Eso va a depender del tamaño que vamos a querer la florcita. Acá tenemos 60 cadenitas. Miren qué fácil. Ahora, ¿qué vamos a tejer? Varetas. Entonces levanto la primera varetita y comienzo a llenar todo este largo de cadenitas con varetas. Si sos principiante y querés sorprender con esta hermosa flor, no lo dudes. Hacela, te va a encantar y vas a ver que es muy, muy simple. Y está muy bueno para tomar confianza y saber que con nuestras manitos cuando se mueven y hacemos, queremos jugar con el crochet, hacemos maravillas. No tengan miedo, porque yo sé que cuando son principiantes muchas veces son temerosos a errar, a equivocarse, a que no les salga. Nunca tienen que tener ese temor porque a todos nos costó, a todos nos cuesta seguir aprendiendo día a día, así que eso es para todos igual, sepas o no sepas. Hay que animarse, simplemente tirarse a la pileta, animarse a jugar con la aguja que siempre nos da tanto. Acá me voy a quedar tejiendo toda la hilera con varetas. Miren qué fácil. Una vez que llenamos toda esta tirita con las varetas, vamos a girar. Y en principio vamos a seguir porque tenemos que hacer las hojitas. Con este verde seguimos. Entonces, acá mismo voy a levantar 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Yo voy a hacer una hojita como esta, pero más cortita. O sea que va a quedar como esta, bien cortita, ¿ven? Pero ustedes pueden elegir, hagan la hojita que les gusta. Yo les voy a hacer esta que es simple. Ustedes pueden hacer otras hojitas.
Lo ideal sería hacer 5 hojitas, ¿sí? De esta, de la otra más ancha, alguna que a ustedes les guste, tirillas, lo que ustedes quieran. Pueden hacer 5, pueden hacer 7 si las hacen muy finitas. Que quede impar, que queda mejor. Bueno, 5 cadenitas. Vuelvo aquí con un punto bajo, una media vareta. Vamos tejiendo sobre las cadenitas. Y aquí voy a tejer 2 varetas. 1, 2. Y voy a tejer una vareta más sobre el punto bajo. En total son 3 varetas, ¿sí? La última vareta se teje sobre el punto bajo de base. Salto un punto de base y en el próximo tejo un punto bajo. Ahí terminé mi primera hojita, así. Salto al lado, vuelvo a tejer un punto bajo. Y nuevamente elevo con 5 cadenitas. 5. Regreso, punto bajo, media vareta, vareta. Les dije que era un trabajo muy simple y lo pueden emplear en un montón de proyectos. La segunda vareta y la tercera vareta la vamos a sujetar desde aquí, desde el punto bajo, ¿ven? Ahí. Salto un punto, punto bajo. Salto un punto, punto bajo y así voy a repetir 3 hojitas más. De la misma manera me quedo tejiendo. Bueno, acá cerré con un punto bajo la última hojita. Directamente voy a hacer cadenita, busco mi tijera. Cortamos aquí el verde, esta la vamos a ir llevando en el tejido. Acá tengo las 5 hojitas, ¿ven? Yo las separé un poquito, para no hacerlas bien pegaditas. Ahora vamos a elegir el color que quieran para su flor. Acá yo había elegido 2 rosados, un fucsia y un rosado. Bueno, ahora vamos a elegir, yo tengo por acá un celeste, la voy a hacer doble. Ustedes la quieren hacer simple, la hacen simple, como por ejemplo la roja esta o esta que está con un rosa fuerte, un rosa chicle. Solamente con un color. Pero bueno, acá vamos a empezar, que tengo enredada la lanita. Vamos a empezar con 2 hebritas y está bien. Está muy bien. Porque queda bonito. Y de paso aprenden a hacerla doble. Si lo hacen doble, simple, les va a salir mucho más fácil. Bueno, vamos a venir aquí. Voy a empezar a tejer. Voy a sujetar desde acá con un rulito y me voy al primer punto. Ahí voy a tejer un punto bajo. Una vez que tengo el primer punto bajo, voy a estirar la lazada y ahora viene el momento de hacer trabajar, no la encontraba mi regla. La lazada y la vamos a colocar dentro de la reglita. ¿Bien? Ahí. Lo ideal es si ustedes la apoyan, acá yo estoy en el aire porque les tengo que mostrar, pero si ustedes pueden apoyarla cerca de ustedes es más fácil trabajarlo, pero no es nada difícil, ven ahí. Sea reglita, sea cartón, algún pedacito de madera, lo que tengan. Bueno, ahí estoy. Enganché el rulito, lo hice largo. Ahora voy a venir al punto de aquí abajo. Tejo el punto bajo ahí y estiro. Y otra vez vuelvo a enganchar. Y los vamos colocando sobre la regla. Estas colitas yo me las voy a ir llevando a medida que voy tejiendo, pero ustedes se fijan, si no las dejan atrás y luego las van a esconder. Entonces, punto por punto, voy a hacer el puntito ahí y lo estiro. Cuando lo estiro, lo coloco sobre la regla. Y al tener doble lana, no es hilo entonces los pétalos van a quedar como más gorditos. Otro método para hacer. Si ustedes la quieren hacer mucho más pomposa, entonces van a hacer una lazada sola en este punto, en el próximo tejen 2. En este 1 y en este tejen 2. Entonces ustedes le van a ir agregando más lazadas para esta flor. Y la pueden hacer más gordita. Eso también lo pueden hacer. Si el hilo que están tejiendo es más finito, también lo pueden hacer. Hacen 2 puntos por cada punto de base.
Entonces va a quedar como más rellena. Ahí. ¿Ven? Tejo y estiro. Cuando estiro lo voy colocando aquí en la regla. Así me quedan todos los petalitos así larguitos. Este es un punto como el bucle, el rulito. Eso lo hemos hecho. Esperen que me quedó una hebra. Lo hemos hecho también en el canal, en técnicas, el punto bucle, que queda muy lindo. Ahí y vamos colocando. Que ese lo podemos hacer con el dedo, pero ya es otra técnica. Esta está muy buena, es una técnica hiper antigua, pero infalible. Esta no falla, miren qué lindo. Lindo trabajo, entretenido. Pueden hacer un montón en una tarde, en el ratito que ustedes se tomen para tejer. Bueno, así me voy a quedar rellenando estos puntitos que me quedan aquí. Y luego les cuento cómo seguimos. Divino el color, me encanta. Miren amigos, hasta acá hice el último puntito, voy a cortar. Y aquí mismo voy a hacer el nudito, porque si no se nos va a destejer todo. Ahí está. Entonces, ¿qué nos queda? Miren cómo les tiene que quedar ahí. Sacarlo, lo vamos a sacar. No les mencioné una aguja lanera, pero yo pienso que todos tenemos una agujita para coser. Miren cómo les tienen que quedar todos estos rulos divinos. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, sacar todas estas hebritas, esconder, enhebrar. Esta la podemos cortar el mismo largo que los bucles o un poquito más corto porque va a quedar dentro. Pero esta sí la tenemos que esconder. Esta que está aquí de inicio, la vamos a esconder en el mismo tejido ahí. Porque ahora tenemos que armar la florcita y esto no se va a ver. Pero sí hay que llevarla por dentro del tejido, ahí nomás. Bien, entonces acá tengo las hojitas y esto es lo que va a ser los pétalos. ¿Qué tenemos que hacer? Enhebrar una hebrita con verde porque la vamos a coser y vamos a coser toda la parte que es verde. Entonces, ahí vamos a enhebrar un nudito con la agujita esta, alguna aguja que tengan para coser. Y miren qué fácil, simple, fácil, linda. Vamos a empezar a enroscar desde el centro de la flor, que sería esto, y se termina por el lado de las hojitas. Entonces, ahí vamos. Las hojitas tienden a arquearse hacia afuera, así que ustedes pueden elegir enroscar que las hojitas se arqueen hacia afuera. Y si no, lo enroscan no de este lado, del otro, pero quiero mostrarles cómo quedarían las hojas. Y luego las acomodan. Pero podemos elegir el lado que ellas quieren, que se van para, se van para allá, así que vamos a elegir ese lado. Entonces me voy a poner a enroscar desde esta forma, de este lado. Miren qué bonitos colores. Acá este centrito lo vamos a ir enroscando y como les mencionaba, yo lo voy cosiendo desde el inicio. Hay veces estas flores suelen enroscarla toda y luego le dan unas puntadas, pero esto al tener tantos puntos para enroscar, hay veces se revela y quiere ir para el lado que la flor quiere y bueno, no lo tenemos que permitir, obviamente. Entonces ustedes le van a ir dando puntaditas así sueltas. Les recuerdo que de estas flores nosotros con este sistema así de enroscar toda la tirilla de hojas, pétalos, hemos hecho en el canal, así que los invito a que entren. Hay unas rositas preciosas que están también hechas con este sistema así de enroscar y hacemos una flor en un santiamén rapidísimo. ¿Ven lo que voy haciendo? Yo enrosco un poquito y le voy dando puntaditas sueltas. ¿Qué tengo que fijarme? Que el centro del inicio no se venga hacia afuera. Ustedes lo van controlando. Les cuento todo esto porque se revela la flor, quiere hacer lo que ella quiere. Entonces es como que se quiere ir para arriba el centro, porque nosotros estamos haciendo un poquito de presión. Pero así, con unas puntaditas lo vamos asegurando. Miren lo que es, nada, hiper fácil. Por eso les mencionaba para los principiantes
es ideal para hacer cosas bellísimas, ir aprendiendo todas estas técnicas que también el crochet nos regala. ¿Ven? Le van dando puntaditas. Y para los que ya estamos cancheros está buenísima porque podemos hacer muchas de estas florcitas. Y bueno, ahí vienen algunas ideas. Almohadón es lo primero que uno piensa. Pero pueden poner como para hacer un sujetacortinas. El sábado hicimos un sujetacortinas divino, el de las bolitas. Precioso. Así que están buenas. Para el sujetacortinas ponen unas cuantas. El borde de algún camino de mesa. Bueno, infinidad de trabajitos. Yo sé que ustedes siempre están tirando buenas ideas, así que van a ir compartiendo seguramente en sus comentarios divinos que nunca faltan y todos muy dulces. Acá se me está terminando la hebra, así que le vamos a dar unas puntaditas ahí sueltas. Y si se me termina, me quedo corta, enhebran de nuevo. Yo porque para terminar el video no quería volver a enhebrar. Ahí estoy, pero después me parece que le voy a tener que enhebrar un poquito más y darle unas cuantas puntaditas como para que esto quede bien asegurado. Ustedes háganlo, yo porque acá estoy queriendo terminar el tuto que es así de simple. Estoy escondiendo esta hebrita, pero después le voy a dar unas puntaditas más. Bueno, miren por favor, si no es fácil, si no es bella, ahí está. Divina, los colores así combinados quedan preciosos y la parte de atrás nos va a quedar este rollito. Yo ahora le voy a dar unas puntaditas más con un poco más de hebrita que voy a enhebrar ahí una aguja como para darle unos retoques y ahí ajustar un poquito. Y eso es todo. Miren qué belleza. Les dije que era súper fácil. Miren cuántas pueden hacer en un ratito con distinto material, con distintos colores. Hebras dobles, hebras simples, como ustedes quieran. Pero le va a quedar esta flor divina para la vinchita de las niñas, para el pelo, para un broche, para una hebilla del cabello, para un broche de un chal, para donde quieran. Belleza y súper fácil. ¿Qué les parece? Ponernos a jugar con este divino crochet que tanto nos da. Espero que les haya gustado. Les dejo un besote enorme y nos estamos viendo en otro tutorial. Chao, gracias.